Bienvenidos nuevamente a Voces Holísticas. Hoy venimos a platicar un poquito con Julia y Celia. Bienvenidas, Julia y Celia. Eh, Vamos a platicar un poquito sobre las terapias holísticas, en este caso, terapias energéticas, más directamente, ¿no? Porque eh, bueno, tuvimos un caso, lo tenemos con Julia, donde la estuvimos ayudando, tratando un caso especial de alguien muy cercano de ella, con terapias energéticas, con lo que es limpieza, sanación, armonización de todo el campo energético de la persona y un poco más de todo eso, ¿no? Porque en realidad hay mucho detrás de todo eso, pero pues por no darle mucha larga. Entonces, bueno, yo, Mari, me dedico a las terapias energéticas. Manejo varias cosas, lo que es lo que ya mencioné, la limpieza, sanación y armonización energética. eh, lo complemento con muchas otras cosas, biodesprogramación, hipnosis, naturopatía, y también utilizo mucho lo que es astrología y numerología, porque eso nos arroja muchísima información sobre las personas. Entonces, Julia acudió a nosotros recomendada por otra persona conocida nuestra, eh, y le habló pues, del trabajo que realizamos y Julia pues confió en nosotros, en nosotras y pues muy agradecida Julia por tu confianza y bueno, también tenemos a Celia. Celia es mi compañera eh, que hace trabajos también de sanación energética y Celia nos va a platicar un poquito lo que ella hace. ¿Ok? Bienvenida Celia, cuéntanos. Hola, gracias María. Gracias a ti. Bueno, platico lo que hago de una vez, Sí. ¿sí? Vale. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, depende de dónde Buenas tardes vengan, para dónde mí, estén mediodía. ubicados en el mundo. Sí, Aquí en España, noches. noches. Noches, imagínate acá tardes en Argentina. Ya. Bueno, yo soy colombiana, vivo en Argentina, soy terapeuta cuántica. Cuántica porque me dedico a usar métodos de la medicina cuántica y bioenergética, principalmente biomagnetismo profundo, que es como una técnica avanzada de biomagnetismo que desarrolló Mariana del Hoyo del Uruguay, una gran terapeuta latinoamericana. Y por el otro lado es el método PUMS, que es un método de medicina bioenergética, en donde podemos hacer una tomografía, generar diagnósticos sin necesidad de aparatos, sino simplemente con la conexión bioenergética entre paciente terapeuta, y hacer los tratamientos requeridos que se necesitan a nivel, digamos, profundo, a nivel celular, ADN, hasta órganos mucho más grandes. Bueno, y en ese camino me encontré o Sandra se encontró con Julia y, y estuvimos juntas dándole una muy buena terapia a Sandra, a su hija, que ya nos contará, y bueno, luego ya daremos nuestros comentarios al respecto de lo que fue esa experiencia para nosotras. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Celia. Bueno, Julia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Cuéntanos. chicas. Lo primero, yo lo digo, no está pagado y agradecidísimas de la labor y el trabajo que hicisteis con mi hija. Yo creo que quien nos escuche sabrá que un hijo es lo más grande que se tiene para una madre en Claro, el mundo. Siempre decimos que, bueno, a tu pareja te la encuentras por el camino, pero un hijo que, sobre todo vosotras que sabéis tanto, de, de energías, de antepasados, de todas estas cosas. sí. Y un hijo es lo más grande. Entonces, lo primero de todo, muchísimas gracias por vuestra invitación y muchísimas gracias por la labor que hicisteis, que no fue pequeña, que ahora contaréis vosotras vuestra parte, pero yo a mí me gustaría contarlo desde un poquito mi caso.
Yo a mi hija la diagnosticaron en octubre para Halloween, aquí en España. La diagnosticaron un tumor, un cáncer. Entonces, bueno, ella tenía 17 años, esto fue hace 6 meses, acaba de hacer los 18 años. Y bueno, a través de recomendación pues de un amigo, me recomendó con vosotras, me dijo que si no sabía de energías, que un amigo suyo que le habíais cambiado la vida, que tal. Y bueno, yo soy bastante creyente en estas cosas, esto es como todo. Habrá gente que no se le pueden hablar de estas cosas, pero yo he tenido experiencias en la vida y soy bastante creyente. Con lo cual, pues me puse en vuestras manos, en vuestras manos, me puse totalmente. Yo no sé, Mari, si quieres que cuente un poco cuál fue mi experiencia, lo que me dijiste desde este vuestro punto de vista, o quieres contar tú primero qué es lo que me digas. Que bueno, yo sé que soy la invitada, pero no quiero ser aquí la No, prota. no, cuenta, por favor, cuenta. A ver, primero, Eres la prota. sí, la protagonista, sí. Julia, primero, bueno, ya has contado bueno, tú eres creyente, o sea, te confías en estos procesos, en estas terapias, ¿no? Eh, entonces, pero hay unas personas que antes del proceso se ponen muy nerviosas, muy ansiosas, muy como no saben qué van a esperar y así. ¿Cómo era tu proceso? ¿Cómo tú estabas bien con eso o tenías así como que mucha ansiedad y esas cosas? Hombre, yo te digo, siempre cuando hay algo que no conoces, siempre te crea incertidumbre. ¿Verdad? Y la incertidumbre siempre dirás, bueno, esto funcionará, no funcionará. O sea, yo sí creo, yo siempre digo que en el colegio estudiamos que somos energía. O sea, esto desde matemáticas, y que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y yo siempre se lo digo a mi hija. Si algún día yo no estoy o no están los abuelos, dejará de existir el cuerpo. Pero la energía, yo siempre digo que nos reencarnaremos en otro cuerpo. Yo sé que hay gente a lo mejor que no crean estas cosas, es como que dirá, esta está loca. Vale, pero yo sí que aparte que es que, bueno, son estudios de antiguamente que hablan del tema de la energía. Y bueno, pues iba un poco la incertidumbre de no saber lo que me iba a encontrar, ni qué ibais a hacer, ni... Pero yo creo que cuando una está desesperada y quiere lo mejor porque vamos, dale esta suplementación, haz esto, haz lo otro, si me hubieran dicho que hubiera hecho el pino, lo hubiera hecho igual. Pero sí que es cierto que sentía algo que como que me llamaba y es por aquí el camino. Como si hubiera alguien que te dijera, tú vete por Como un ahí, impulso. ¿sabes? Vete por ahí que por ahí llevas buen camino. Vale. Y nada, me disteis las pautas, me dijiste yo en ese momento, además estaba en la playa, mi hija no, yo soy separada y bueno, pues ella estaba con ese fin de semana con su padre y yo estaba en la playa. Y recuerdo que Mari dijiste, si lo haces encima en la playa, genial. Porque, bueno, ahora contará María, ella me pidió que tuviera un vasito de agua con sal, que como ya estaba en la playa no me hacía falta, que me pusiera unos cascos, que me tumbara. Y yo eso hice, o sea, yo me relajé totalmente porque como mi hija era menor, yo la pedí permiso y iba un poco a estar, o sea, estábamos como las tres juntas, ¿vale? Que ahora luego Mari lo contará más en Sí. su eh, palabras más específicas de lo que hacía, pero yo os digo lo que sentí, cómo lo experimenté. Y la verdad es que fue magistral, porque yo me tumbé en la playa, me puse los cascos, ya hacía buen tiempo, había gente por ahí purrulando. Me acuerdo que además vino aire de esto que luego cuando me levanté tenía la cara, el pelo lleno de arena, pero era como que no estaba. Estaba, pero no estaba. Mari, ¿sabes? Entonces es como que desconecté. Mari nos Sí, sí. pasó una grabación que hizo específica que le llevó tiempo porque ella lo explica muy bien, ya explica cómo trabaja y el trabajo que hace y es independiente de cada uno. Y a través de esa grabación nos la pusimos las tres a la vez. Me pasó una cosa curiosa, el primer día que fui a hablar con ella se fue la luz, me pasó con Celia también, ¿verdad, Celia?
se fue como a mí se me fue la luz, que en casa nunca se va la luz, el agua se puede, pero la luz nunca. Y era Interferencias. como que, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues cuando empecé en la calle, igual era como que me costaba mucho conectar, no terminaba. Como si me observara desde arriba y viera mi cuerpo tumbado en la playa. Y empezaron a pasarme pues muchas cosas. Vi a una abuela de mi madre, me di cuenta que no la había perdonado. ¿Cómo era esa? Cosas potentes, ¿vale? Cosas fuertes. Sí, Em, Mari, bueno, pues estábamos ahí, visualicé a mi hija, era como que visualizamos mi niña interior, mi niña pequeña, que de hecho, bueno, mira, me he sacado una foto para tenerla aquí y visualizarla y decirle que aquí estoy yo. Y fue muy, muy curioso. De hecho, luego Celia hizo su trabajo aparte, después de hacer la sesión, que me salieron muchas cosas, que luego si quieres, Mari, me preguntas o... sí. Y según ella me pasaba el audio de Celia, de lo que le había hecho como un rastreo corporal a mi hija, de lo que tenía, que no tenía, dónde tenía bloqueos, dónde tenía que liberar, o sea, todo el trabajo que iba haciendo energético de otra manera, más sanitario, porque para mí era como más sanitario, me causaba mucha curiosidad, Celia, porque a lo mejor me decía, encontrar en el lado izquierdo, y yo decía, ¿y cómo sabe esta mujer que en el lado izquierdo, sobre todo un día que lo hiciste después de la recuperación, es donde tiene la raja la ópera? O sea, cosas que llegaban, ¿no? Y le hemos encontrado y tal, y tiene, o sea, iba diciendo cositas que yo decía, sí, eso es imposible que lo sepa. Claro, yo a mi hija le decían que utiliza muchos términos Ajá. científicos, de médico, de, pues sí, palabras que yo no controlo, pero yo me quedaba sorprendida porque había muchas cosas que según yo la iba escuchando, le iba describiendo, y yo decía, efectivamente, y esto es lo que tiene, y esto es lo que la pasa, y tiene este bloqueo aquí. Recuerdo una noche que lo pasó muy mal, que las pobres me decían, Julia, vamos a mandarle toda la energía para que esté recuperada, y bueno, ha sido un proceso largo, pero estoy súper, súper agradecida por la labor que habéis hecho, chicas. No, gracias a ti, Julia, por tu confianza, porque no, estas cosas, es complicado que la gente confíe y pues eso, que te confíe sus casos. En este caso, como acabas de decir hace un rato, lo más preciado que tienes, que es tu hija, ¿sí? Además que es un caso es bastante delicado. Eh, a ver, de lo que es de mi parte, la meditación, que es el audio que mencionabas, que te di, eh, la meditación es una meditación que sí, efectivamente yo la hago personalizada de acuerdo al caso, de acuerdo a lo que tiene la persona, ¿no? Entonces, y también en lo que es la música, y perdóname que me quedaron un poquito altas las frecuencias, porque sí, tu hija lo notó y le distanté un poco, pero meto frecuencias específicas. A muchos le llaman frecuencias RIFE, que son las frecuencias puras. ¿Sí? En este caso, pues para el caso específico de tu hija, para los asuntos que ella necesita resolver, vamos a decir necesitaba, vamos a hablar en pasado, eso ya fue, ya pasó, ella ya está Pues bien, ¿ok? sí, Bueno, entonces acomodo las frecuencias en secuencia, ¿cómo se llama? Coherente, ordenada, para que vaya precisamente en coherencia con lo que es la meditación, con lo que es la guía, porque estoy yo hablando, haciendo la guía de lo que van a ir haciendo, y, y entonces, al menos en esa primera sesión, y me parece que la segunda también, nos conectamos las dos. En la primera estaba tu hija también, en la segunda ya no. Entonces, en la primera, a los seres que tú mencionas, como tus familiares, yo como no los conozco, yo no tengo filtro,
yo los veo como son en su forma espiritual, ¿ves? O sea, yo también vi los seres, vi a tu hija, te vi a ti, o sea, nos vi a las tres ahí y más todo ahora sí que el equipo, porque es un montón, un equipo espiritual que está ahí asistiendo, apoyando y haciendo que la sesión pues cumpla su objetivo, ¿sí? Eh, y bueno, pues no sé, Celia quiere compartir un poco de lo suyo. Dale, sí, Mari. Eh, bueno, para mí siempre es una sorpresa cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene es un ser totalmente diferente a los demás. Y en este caso, con la hija de Julia, bueno, me lo pidieron así de emergencia, porque en realidad fue una emergencia. Ella, cuando María me preguntó si podía atenderla, ella tenía como 2 semanas para hacer la operación, creo. 2 semanas después le 2 semanas y sí, además le la hacían. operación era complicada porque tenía, bueno, pues aclaramos un poco también para la gente luego que nos escuche y demás. Ella tenía un tumor, pero lo tenía, o sea, lo tenía adherido, que le estuvieron dando tratamiento en el estómago, intestino grueso, intestino delgado, o sea, en todos los órganos vitales. Y era muy complicado operarla. Muy complicado porque si le tocaban Ujú. algún órgano vital, alguna vena, se podía quedar en la mesa de operaciones. De hecho, tiene una raja bastante considerable porque le tuvieron que sacarlo a ubicar o tal para llegar porque estaba en la parte de atrás. Con lo cual sí, fue todo así como muy rápido y bueno, pues las pobres se pusieron, como decimos aquí en España, como si no hubiera un mañana. Sí, perdona, Celia. Sí, Sí. así fue. Nos Claro, era pusimos en eso. prioritario. Recuerdo que fue la primera vez que hacíamos terapia, María y yo conjuntamente. Yo normalmente eh, lo hago sin compañera, solamente una compañera, Luisa, que con ella. Y siempre me ha funcionado muy bien, ¿no? Que la otra persona se haga cargo de lo estrictamente energético y yo ya puedo ir más digamos, los puntos específicos de manera más eficiente, porque, bueno, en este caso, para no irme por las ramas, es que si fue un caso de fenómeno tumoral, yo lo primero que hago con todos los pacientes siempre es revisar campo áurico, a ver si hay algún bloqueo energético, chakras, ajusto chakras, los alineo, energizo, etcétera. Y luego ya me voy al cuerpo físico. Una vez ya lo energético, digamos, está más o menos equilibrado, se revisa el cuerpo físico y se va primero a las glándulas endocrinas, hipófisis, hipotálamo, paratiroides, tiroides, etcétera. Luego se revisa el hígado y toda la zona hepática. Ahí es fundamental para cada paciente porque ahí vamos, digamos, encontrando siempre, casi siempre, la primera vez se encuentra cualquier cantidad de cosas a las personas, pero a los adolescentes, niños y jóvenes menos. Es como que cada vez, como que entre más años tenemos, más vamos cargando en la vida, entonces esas experiencias se somatizan en nuestro organismo. Vamos En el acumulando. caso de la hija de Julia, ella me sorprendió mucho porque la conexión fue muy fluida con su supraconsciencia. Yo cuando hago el rastreo me conecto con la supraconsciencia del paciente y la supraconsciencia del paciente es la que me va diciendo qué es lo que hay en su cuerpo, qué es lo que está pasando y qué tratamiento requiere. Por eso cuando dices, Julia, que te sorprendió que yo haya encontrado tal cosa en el lado izquierdo y efectivamente sí, es porque es ella misma quien me está diciendo, bueno, en mi cuerpo hay esto, es de lo que está preparado para sanar. Lo que no está preparado para sanar no me lo informa. Entonces yo voy preguntando usando la
restesia, que es como usar el péndulo, pero en vez del péndulo uso las extremidades, que bueno, lo explicaremos en otro programa. Entonces me da un sí y me da un no, como el péndulo, y yo con protocolos empiezo a preguntar si hay alteraciones en hígado, en glándulas, etcétera. Afortunadamente, luego de que se hizo el rastreo, encontré fenómeno tumoral, encontré la neoplasia, que son células neoplásicas, es decir, cancerígenas, y ahí empecé el tratamiento, supe y me di cuenta que el tratamiento que yo hice no era para eliminar totalmente todo el tumor o la masa tumoral que había, sino para que se le facilitara a los médicos retirarla. Eso, claro, nosotras le hicimos 3 sesiones diferentes. En mi caso, cada sesión dura más o menos 2, 3 días para poder revisar campo áurico, chakras y lo físico. Y en lo físico, cuando voy rastreando de que sí efectivamente tenía quistes, neoplasias, displasias, le encontré varios fenómenos diferentes de tipo celular y que tienen referencia al cáncer. También lo más maravilloso yo creo que tiene esta técnica es que se puede buscar cuál es el fenómeno, el factor etiológico, es decir, la causa raíz de esa alteración. Por ejemplo, si le encontré quistes, por ejemplo, en el esófago habían quistes y había neoplasia. De muchas otras cosas, el factor etiológico principal era patogénico. Normalmente los tumores y todos estos fenómenos neoplásicos los causan bacterias y asociaciones entre bacterias y virus. Que están vibrando en una vibración que se asimila a la de la persona. Entonces, cuando la persona vibra en esa vibración, el virus se activa o la bacteria, el parásito, lo que sea, se activa y entra a afectar nuestro cuerpo. Pero también había factor etiológico energético, o sea, todo el desequilibrio energético que estaba en esa zona afectó la frecuencia vibracional, la bajó y por ende la bacteria, en este caso eran 2 bacterias, se activaron en esa frecuencia. Eso es lo que pasa y ahí es cuando la enfermedad empieza a formarse, digamos. Esto, para darles un ejemplo, luego, claro, hacemos tratamiento en el quiste, en este caso, por ejemplo, para eliminar tratamiento para las bacterias, para eliminar el factor etiológico y energético y el tratamiento para ajustar chakras o el centro energético que se haya detectado bloqueado. Entonces eso es lo bueno, porque no solamente decimos, bueno, hay esta afectación, la tratamos, sino que vamos a la raíz del problema. En el caso de tu hija fue muy lindo porque fluyó mucho, o sea, yo sentí que ella se estaba recuperando inmediatamente y eso era algo importante que quería decir cuando dijiste al principio que estabas a la expectativa, pero que crees en este tipo de cosas. Y eso es fundamental porque entre más el paciente confía, digamos, en la decisión que tomó al haber pedido ayuda o pedido el servicio del terapeuta, hace que cuando nosotros hacemos todo este trabajo sea mucho más eficiente, eficaz que si hay alguna duda. Entonces, cuando yo hago el rastreo, tiene que ser muy rápido y de forma así una cosa tras otra para que mi mente no me lleve a la duda, porque si ves es De un rastreo hecho, muy específico. Celia, mi hija confía bastante en mí. Ella me dice, bueno, mamá, yo sí que creo que puede haber, pero como no lo veo, tampoco es, claro, tenía 17 años, lo que te digo.
Pero es cierto que cuando empecé con vosotras, que quedaban 15 días para que la operaran, la sorpresa es que fuimos a la operación y me llamó el cirujano y me dijeron que poquito ha tardado, 3 horas solo. Y nos dijo que se había llevado una súper alegría porque la tenían que quitar un cacho de intestino y la había reducido y no tuvieron que quitarle el intestino. Lo único que fue, le rasparon un poquito, o sea que la verdad que yo muy contenta, porque habrá gente a lo mejor que no se lo crea o que nos digan estar mal de la chaveta, pero yo cuento mi caso y de hecho se lo dije a Mari, a mí no me importa decir lo que pasó y que es un caso serio, que estamos hablando de mi propia hija. Claro, Y vamos, sí, es que además es que notaba las vibras. Mari incluso me dijo al principio, también te voy a dar a ti porque tú también necesitas, tienes la energía así como... sí. En la primera sesión las traté a las dos, a ti y a tu hija por conjunto. Y Eh, luego, Ujú. sí, sí, cuenta, Continúa. Mari. No, continúa. Y Continúa. luego hubo otra que hicimos con Mari también, antes justo de la operación, y le dije, digo, ha sido muy curioso, digo, porque me ha pasado lo que la otra vez, conecté más con ella, me pidió que la viera en el futuro, sana y demás, y mi gata es una pegatina, o sea, una pegatina, literal. Donde voy, va ella. Me bajo es como un perrillo, bajo, baja. Y ese día de la meditación, como yo ya no estaba en la playa, estaba en casa, me pide Mari el vaso con agua, con sal. Y la gata de esto que cada vez que iba ponía, en cuanto estoy tumbada, se me tumba encima. Ponía una pata y se quitaba. Y ponía una pata y se quitaba. Y la veía, o sea, yo la sentía como dando vueltas, como... y ya cuando terminé había bajado la cantidad que le dije, Mari, es increíble porque ha bajado la cantidad de agua, ha bajado un poquito y la gata estaba así como de espaldas, como que quiero estar contigo, pero no puedo. Digo, puede ser que es lo que decía ella de las ondas. Dice, puede ser a lo mejor Las como frecuencias. como los animales tienen me imagino, el oído más Sí, sensible, bueno, pues estaba captando las ondas y estaba sí. como que, Estaban muy fuertes para ella, porque ellos, al ser demasiado sensibles, yo aquí me las pongo súper bajitas al uno, al volumen uno, y enseguida mis gatos, porque tengo gatos también, vienen, pero ellos sí vienen como a buscarlas, como a ver de dónde viene el sonido, ¿sí? Básicamente, porque las identifican, ellos saben, ellos reconocen esas frecuencias. o sea, pues eso, muy, muy curioso, muy curiosa y sí que es cierto que sí que, pues yo sí sentía que estabais trabajando. Sí, sí, sí. Y algo curioso también, bueno, eh, de la tercera sesión que fue después de la operación, ahí lo hicimos en conjunto con Celia, nos conectamos una tarde, ella y yo, lo demás ella lo hace sola, pero en un lapso de tiempo nos conectamos juntas, ¿verdad, Celia? Y en ese momento o ese meditación que hicimos, eh, a mí me quedó el estómago duro, como cuando vas a tener el bebé y te dan las contracciones, se te pone duro, se te va y viene, y me quedó doliendo. O sea, una cosa, me conecté demasiado, pues. Me conecté bastante con la experiencia que tu hija estaba viviendo en ese momento porque estaba recién operada y Y todo era eso. la recuperación, fue el día que lo pasó Ah, tan mal, ¿cierto? sí, sí, sí. Ese día, pues, nos pusimos con Celia, pues, algo así como de emergencia porque, pues, sabíamos, pues, tú nos estabas contando que la estaba pasando mal y dijimos, no, vamos a ayudarla, y ahí fue y eso estuvo intenso porque sí me duró como 3 días esa sensación en el estómago, pero bueno, ya yo lo fui trabajando y ya, pero era más irlo trabajando yo, pero en ella, ¿ves? En ella para ir relajando un poco. Os escucharé de todas maneras, Mari, porque ahí me gustaría saber y seguiros eso, qué efectos luego tiene en vuestros cuerpos el que os hagáis cargo, a lo mejor que vosotras me imagino que también os tendréis que hacer como limpiezas y Limpieza, protección sí. de toda la suciedad o como le quieras llamar energías negativas que tiene cada persona de las que tratáis. Sí, primero que nada es protegerse, es saber protegerse antes de empezar, ¿sí? Y después, pues, es básicamente lo normal.
que debería de ser una armonización para nosotros mismas. Si nosotros periódicamente nos estamos armonizando, limpiando y eso, porque tenemos que estar bien para estos Ya, procesos. A ver, Celia, ¿qué totalmente. haces tú? Ujú. Sí, Pero en mi vamos, caso, estoy eternamente agradecidísima, de verdad, chicas. No, y nosotras Celia. contigo. con mucho gusto. No, en mi caso yo sí lo siento mucho, de hecho, a veces tengo que hacer pausas largas sin terapias para reponerme porque me agota todavía mucho. Al principio, a más cuando empecé. Y ahora no tanto porque lo que hago es crear como un canal energético entre la supraconsciencia y el espíritu del paciente para que genere su propia, para que se canalice su propia energía, no usar la mía. O si no, uno termina como si hubiera corrido una Claro. maratón Aparte, Exacto, Celia, es que lo que y exacto. habías luego, dicho, que dos o tres días te dura, o sea, no es una cosa de que son 2 o 3 días intensos de estar con la energía de esa persona, o sea, que no estamos hablando de... Y esto es como la energía, claro, yo me imagino, lo explico, como, pues, como cuando uno es pequeño y tiene la energía esa de que va a un cumpleaños y está emocionado y luego estás agotado, pues al final es energía. Me da igual que sea una energía triste, que sea una energía alegre, una energía... Es energía. Y la Claro, energía pues agota, ¿no? sí, sí, sí. claro, yo en mi caso, por ejemplo, trato de que esa energía del paciente no, que esté que sea suya, o sea, que no se intercalen ni se, ¿cómo decirlo?, traslapen las dos energías, porque ahí puede haber un traslado también de todas las afecciones del paciente o viceversa. En eso sí hay que tener, conectarse bien, pero saber que es el paciente quien está haciendo su proceso. Yo simplemente le doy indicaciones y y yo aquí mi proceso también, porque uno también al hacer terapia a otros, esas otras personas te están trayendo a ti cosas que yo también debo transitar, sanar, mejorar, etcétera. Es todo un aprendizaje, entonces lo que yo hago es que por lo menos, no sé, cada 2 meses una terapeuta me hace terapia a mí Claro, claro. para equilibrarme y dejo descansar unos días, 1 o 2 semanas, cada 2 meses para poder eh, Sí, claro. continuar, Lo he porque oído el igual coach. Yo, por ejemplo, soy coach y dicen que el coach siempre necesitamos también tratamiento, terapia de otros coaches. O sea, nos necesitamos cargar y retroalimentar de energía, lo que estamos hablando. Totalmente, claro, Aunque las todos, expertas sois todos, vosotras, todos, pero todos. totalmente. En este caso, la que me terapia a mí es Celia. bueno, Y pero eso otra está muy cosita bien. que yo quería decir respecto a tu hija, al caso es que los 2 días, o sea, las dos sesiones que se les dio antes de la operación, que fueron los 6 días, ahí sí todos se enfocó en esa equilibración energética y en su afección, digamos, de fenómeno tumoral y en el aparato digestivo. Y casi todo lo que encontré era referente a eso, al fenómeno tumoral, ¿no? A la masa que había ahí en el vaso, en el intestino, en el estómago, en todo lado abajo, en Sí, la sí. parte mesentérica posterior, ¿no? Ahí ves, Celia, perdona que te interrumpa, pero digo, en la parte mesentérica, digo, ¿cómo lo sabe que nunca me sale la palabra el mesenterio, que es donde lo tenía? Y yo digo, pero esta mujer, ¿cómo sabe todas estas cosas? Si no se lo he contado yo. Hay que estudiar mucho, te cuento. Este tipo de terapias es una terapia en la que uno tiene que estudiar anatomía pura, fisiología del cuerpo humano para poder comprender e ir al meollo del asunto, Aparte es que digamos. cuando tú Y me contabas de no sé cuánto, de no sé qué, del bazo, de esto, digo, pues es que parece un médico. O sea, parece que la está describiendo un médico como si la estuvieras abriendo en canal y yo digo, ¿cómo es posible que desde, por lo que hablamos, desde Argentina, desde, ¿sabes? Que ella llegue y que esté viendo yo en España con diferentes horarios y me diga, mira, he visto esto, lo otro, tal. O sea que la verdad, bueno, yo porque confío plenamente y lo que hablamos al principio.
pero que yo quiero que también mi testimonio le sirva a la gente para darse cuenta de, por de estas cosas, que cómo es posible que supierais estas cosas eh, sin estar presentes, sin saber más y sin conocernos, que es increíble. Sí es, y eso se llama medicina bioenergética, que de hecho hay doctores hay médicos que lo aplican. Yo tengo una tía médica que ella estudió Mm. bioenergética y es como si hicieras una tomografía, pero sin aparatos. Simplemente con la kinestesia vas preguntando al paciente, se han hecho unos protocolos, unos listados, o sea, todo para uno ir preguntando, bueno, ¿hay alteraciones en tu sistema digestivo? Tran me dice, bueno, en este caso me va a decir, no, soy yo, pero digamos, si fuera otra persona, me dice, sí, un dedo se corre hacia abajo. Dijo, bueno, vale, sí hay. ¿En dónde? En las vías digestivas superiores, en las inferiores, me dicen las inferiores. Bueno, ¿en dónde? En estómago, en intestino, también me dicen intestino, ¿cuál? Grueso, delgado. Y así va uno yendo cada vez más al fondo. En el delgado, por ejemplo, el día posoperatorio, que fue 2 días después de que la operaron, que ella tenía tanto dolor, le encontré justo en el yeyú, no le encontré nada de fenómeno tumoral, nada de células neoplásicas, nada de eso que era importante en su recuperación. Y lo que le encontré fue un fenómeno nervioso, del susto, pobrecita, de la preocupación. Yo sentía que ella tenía miedo, porque al Ah, conectarse también con el paciente puedes llegar a sentir lo que esa persona de está hecho, es que sintiendo. es muy curioso, Celia, porque te voy a decir lo que le pasó. Le tenían que pinchar la heparina, no sé si se llamará allí igual, en donde vosotros estáis, pero es como un coagulante para que no sea para la sangre, para que no te dé Ah, trombos y sí. todo, no sé cómo lo llamaréis allí. Y la dolía un montón. Y ella es que decía, tienes que venir. Le dijeron, no, te tienes que pinchar, pero todos los días. Bueno, el caso que decirla, que la tenían que pinchar a las 8 de la tarde, la cambió la cara, se puso en un estado de nervios que no, ya empezó todo, empezó con escalofríos, que la daba, la empezó a doler un montón, empezó a vomitar, a vomitar, a vomitar, o sea, pasó una noche nefasta, que fue cuando ya me preguntaste, Julia, pues mira, no, tal, pues no te preocupes, o sea, es que me preguntasteis vosotras a mí, va todo bien, porque es como que estamos viendo que algo está pasando, y le digo, pues no, mira, está, y fue cuando tú luego me dijiste, he visto algo en el este nervioso, y digo yo, pero ¿cómo lo sabe que se ha puesto tan nerviosa con la parina? O sea, Claro. Incluso ahora increíble. que lo dices, tuve que hacerle un tratamiento para, Uf, para embolias. Parece que habían en las arterias branquiales, justamente, en los brazos izquierdo y derecho. Y yo recuerdo cuando estaba haciendo ese rastreo, yo decía, ahí está cagada el susto, pobrecita, de que la vayan a pinchar. Entonces le hice el tratamiento de lo que necesitaba para que no la pincharan más. mira, Celia, que Habían esto, espasmos, habían fíjate cosas que que en yo no me esto esperaba. ni lo habíamos hablado, pero efectivamente No, al día siguiente tenía una vena aquí que empezó a quejarse, o sea, sí, empezó todo, 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 que me quema, que me quema. Ella no es de, ¿sabes? De eso que se tapa, no le claro, gusta llorar, exteriorizar delante de la gente, parecer débil, que yo además le digo que ella es una valiente. Pero al día siguiente la enfermera se echaba las manos a la cabeza y dijo, madre mía, si tienes todas las venas quemadas, la tuvo que quitar. Ahora que estás diciendo que esto no lo hemos hablado, ¿eh? Le tuvo que quitar la vía de aquí, pero es que al rato le pone una medicación en el otro lado, derecho y izquierdo, lo que tú dices, y empieza a gotearle la medicación que tampoco, también le tuvieron que sacar la vía. O sea que tenía las venas quemadas tanto del lado derecho como del izquierdo y ya dijeron, bueno, vamos a probar a ver qué tal lo asimilas, toma o tragándolo. Porque, bueno, pues eso, y tenía eso, claro. está diciendo espasmo. O sea, es increíble lo que me estás contando porque Dios, que en ningún momento lo hemos hablado. No, y es impresionante cómo yo sentía, no me pasa con todos los pacientes, pero con los niños o con jóvenes, sí parece que la conexión es más sutil, como más pura, no sé. Yo Sí. sentía que ella tenía miedo, sentía que no quería que la chuzaran más con las agujas
Y luego encontré que estaba torcido su intestino delgado en el yeyuno, que fue justamente al otro día leí que de ahí le sacaron también un pedazo y que el yeyuno es la primera parte del intestino delgado, ¿no? La de arriba. Tenía una torcedura, o sea, tanto era el estrés, el miedo de ella, la preocupación y todo en ese momento que el intestino dio la vuelta, por eso le dolía tanto y por eso el dolor que sintió después María. Después que yo terminé la terapia, le dije, listo, María, terminé, ahora tú. Y me dijo, sentí un dolor tan terrible, y le dije, claro, era eso, era ese Pues dolor fíjate que a ella la que enfermera, porque dijeron que no sabía, empezó a vomitar, a vomitar, a vomitar. O sea, el poquito agua o caldo que empezaron a darle lo vomitaba, ella se sujetaba, claro, la herida porque le dolía mucho, yo la sujetaba la cabeza con uno de estos de cartón que te ponía para... Y al día ay, siguiente nos pobrecito. dijo la doctora que puede ser que al operar le tocaran el intestino y entonces se contrajera de... Pero tú fíjate lo que me estás contando, Celia. ¿Sabes? Que se contrajera de la operación y no, era pues todo lo que dices tú, todo lo que Era llevaba de... nervioso, Sí, sí estaba asustada. Luego sí había inflamación, pero ya, bueno, eso ya por efectos de la operación es normal que después claro. de esa intervención se inflamen los órganos y ahí le hice, parece que el dolor venía de la inflamación y luego ya más o sea, el trauma que ella sufrió cuando la estaban tratando de darle la medicación y todo, pues empeoró todo, pero afortunadamente Sí, le duró lo poco, fueron... hicimos todo a Sí, tiempo y además es muy gratificante para mí aquellos, aunque yo recomiendo que se sigan revisando, sobre todo en estos casos de fenómeno tumoral, porque, y en todos los casos, porque nosotros tenemos patrones que podemos volver a esos patrones. Entonces hay que seguir trabajando para que esas causas de las que les hablé en un principio, los factores etiológicos que pueden ser patogénicos, emocionales, energéticos, etcétera, no se somaticen en otro lugar del cuerpo en forma de otra enfermedad. Entonces, hacer una revisión cada 2 o 3 meses es bueno para mantener, digamos, para controlar que no se repita y si hay algo, abordarlo inmediatamente y no esperar. Eso es, pero me da mucha satisfacción, que era lo que iba a decir, cuando un paciente ya me dice gracias, chao, porque funciona, es decir, no es alguien que dependa de terapias ni nada, sino que tiene una enfermedad, listo, la abordamos, le hacemos tantas terapias y ya. Esa es la idea, pues que cuando yo empecé todo esto fue por mí misma, porque me cansé de los médicos y yo estaba muy, muy mal. Y una amiga, la madre de una amiga era mi terapeuta y yo empecé a hacer estos talleres y estas formaciones por mí, para hacérmelo a mí misma. Luego ya, bueno, la vida dio otra vuelta. Ay, y bueno, hoy estoy haciendo sesiones para otras personas, pero esa es la idea, ¿no? Que la gente no dependa ni de medicamentos, porque en estas terapias no tienes que gastar en medicamentos, en exámenes, en no sé qué, sino que es, bueno, vamos a hacer tantas terapias, esto y esto, y ya. Entonces, eso es muy Sí. satisfactorio. chicas, Pues muchísimas gracias, pero yo aquí en España son las 11 de la noche sí, y me quedaré justamente. hablando con vosotras y dando las gracias hasta la eternidad, pero, pero voy a ver si Sí. cenamos un No, poquito. Julia, gracias a ti. Bueno, Nada más para cerrar, cuéntanos solo así rapidito, ¿cómo está tu hija ahorita? ¿Cómo la ves ahorita? Ahora está muy bien, a los 2 días dijo que lo primero que dijo nada más salir de la operación, porque ella se está preparando para el acceso a la universidad, que Okay. aquí se llama la PAU, no sé cómo se llamará allí, Ujú, y, y nada más salir de la operación le dijeron que la bajaban a planta, que iba a estar 24 horas en la UCI, ujú. y nos dijeron que la bajan a planta. Digo, ¿ya tan pronto? Y dice, sí, sí, porque la verdad es que estamos sorprendidos y está genial. Y,
Y bueno, pues ella está bien. Lo primero que me dijo, te lo dije, que me iba a poder ir a subir nota. Que me decían los médicos, madre mía, para los pocos que quieren estudiar y les pasan estas cosas. Sí, sí. Y nada, ella porque tenía 4 sobresalientes, se la pide mucha nota, quiere ser veterinaria y eso, y se ha presentado a los exámenes, ha subido nota, ha sacado entre los 2 años un 925, o sea que muy bien, y por ahí anda bueno, pues tiene una señora raja y tal, pero el otro día la veo que se dobla y todo, digo, pero ya te dobla. Me dice, sí, sí, ya me doy la vuelta a la cama y todo, digo, madre mía. Está... Maravilloso que hiciste por ella fue confiar y eso aporta 50% a que el tratamiento sea efectivo, de verdad. Gracias. Muchas gracias a Bueno, vosotras, chicas. Nos A seguimos, ti, seguimos Julia. en contacto y nos seguiremos viendo. Sí, sí, claro que sí. Nos sigues contando cómo va todo. Bueno, que tengas buen descanso, buena rica cena y saludos a tu hija. Gracias, chicas. Gracias, gracias a todos. Chao. Bueno, yo también quiero al final invitar a todos a que vayan un poquito a revisar nuestra página web. Celia es colaboradora de la página ahora, es vocesholísticas.com, para los que les quedó la espinita y la curiosidad de qué se trata todo esto. Bueno, ahí tenemos nuestra página web, vocesholísticas.com. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, chicas. hasta la próxima. Gracias a las dos.